Sean todos bienvenidos al Ministerio de Jesús para el Mundo. A todos los que nos ven a través de las redes sociales les damos la más cordial de las bienvenidas. Los que estamos presentes también les damos la bienvenida y le damos gracias a Dios por la vida, por la salud. Le damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y como hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, vamos en su capítulo 4, en su versículo 3 y 4 es donde estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros a través de la escritura nos damos cuenta que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que él conocía a un hombre que si en esta vida, en el espíritu o fuera del espíritu, hablando pues de la humildad del apóstol Pablo, y que fue tomado hasta el tercer cielo. Y dice la Biblia que vio cosas inexplicables, cosas celestiales que pues no era fácil o no había manera de describirlo. Y nosotros vemos en el apóstol Juan, en el Apocalipsis, que Juan a través del Espíritu Santo pues le da una manera de poder explicar lo que había en el tercer cielo. Y nosotros vemos que pues utiliza mucho las piedras preciosas, las gemas. En el libro de Zacarías también se menciona un poquito cómo está el trono de Dios, pero nosotros vemos en el apóstol Juan que pues él menciona más detalles de lo que es la Nueva Jerusalén, de lo que es las calles de oro, que nosotros vemos una sombra en lo que es el pectoral de los sumos sacerdotes, que eran de hilo de oro, que la vestimenta era era blanca, y nosotros era de lino fino, blanco, ¿verdad? Y nosotros vemos que todo eso es un reflejo, una sombra de lo que realmente es nuestra morada celestial, que nuestro destino final, hasta donde la Biblia dice, es la Nueva Jerusalén. Y nosotros vemos en el Apocalipsis que dice que he aquí las primeras cosas han pasado. Ya después de que pasó esta era que estamos viviendo, ya pasó una era en la cual el ser humano vivía hasta 1000 años casi. Creo que nadie vivió 1000 años. El más grande fue Matusalén, que casi llegó a los 1000 años, pero pues no, nadie llegó a 1000 años. Esa era, ese tiempo, pues ya quedó atrás hace aproximadamente como 4000 años, 5000 años. Y nosotros vemos en la palabra de sí como 5000 años, porque tenemos 6000, no son, bueno, la humanidad, esta humanidad. Y nosotros vemos que el tiempo en el cual nosotros nacimos pues es un tiempo muy corto. Es un tiempo muy corto en el cual nosotros vemos que una generación ya en estos últimos tiempos pues es de 80 años, ¿verdad? Antes, cuando Dios le dijo a los hijos de Noé que iban a vivir 120 años, pero antes de eso el ser humano vivía, pues imagínense, 500 años. Y nosotros vemos el libro de Génesis, vemos que Noé tuvo a su primer hijo a los 500 años. A los 500 años fue que Noé, creo que Noé tuvo su primer hijo, imagínense. Y ya nosotros ya nos sentimos viejitos a los 40, 50, 60, 70. Bueno, sí, ¿verdad? No es de que muchas veces uno se sienta así, pero pues nosotros vemos que el cuerpo se desgasta, la fuerza se desgasta, el cuerpo pasa factura, los huesos se debilitan, estamos compuestos de muchos minerales que si nos faltan pues hay un cambio en nuestro sistema, en nuestro humor. Bueno, el ser humano es una obra pues del mismo Dios. Y hablando de lo que es físicamente, imagínense lo espiritual. La Biblia dice, ¿verdad?, que antes del Señor Jesucristo estábamos muertos. Nos da un diagnóstico pues ya, ¿verdad?, de defunción, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, por eso cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo,
somos una nueva criatura, tenemos que transformar nuestra mente a la manera de Cristo, porque cuando nosotros nacimos, si nuestras familias no conocían a Dios, oigan, ¿qué nos iban a enseñar? Y todo esa pues mala testimonio, todo ese mal ejemplo, todo eso pues fue lo que nosotros en nuestro inconsciente pues nos grabamos. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser renovados, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Tenemos que cambiar el disco duro de nuestra cabeza y poner el disco de Dios, ¿verdad? De los pensamientos de Dios, la mentalidad de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que sí, que nosotros fuimos una nueva creación, tenemos que ser renacidos, tenemos que tener el nuevo nacimiento. Y bueno, ¿verdad? Eso es lo que es el aceptar a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que reprogramarnos desde Génesis hasta Apocalipsis, meternos toda esa información, aprender de los errores. Por ejemplo, en el libro de Jueces, bueno, vemos un completo caos en el libro de Jueces. Y termina el libro de Jueces diciendo que todos hacían lo que les daba su regalada gana, pues. Porque nosotros vemos que la última Pascua que celebraron fue cuando iban a entrar a Jericó, y ya de ahí pues nada. Y nosotros vemos que la Pascua ya ahora sí tal cual Dios la establece es hasta el rey Josías. Su abuelo también la celebró, pero el que mejor la celebró fue el rey Josías. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando él abrió y leyó el libro Pentateuco, pues se asustó, porque dijo: hemos pecado en contra del Señor, porque nosotros sin Dios, sin rumbo, pues no nos va a ir bien en la vida. Y bueno, nosotros por eso vemos en la palabra de Dios que el apóstol Juan nos comienza a describir el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir correr el velo, quitar la cortina para que veamos lo que hay, pues sí, no, detrás de la cortina. Y nosotros vemos en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere enseñarnos a su iglesia, qué es lo que viene para en la transición, para el milenio, porque como les digo, nosotros nacimos en un tiempo en el cual pues no duramos mucho, 120 años por mucho, ¿verdad? 80 años, dicen que ya después de los 80, 81 años, las personas que viven más es por la gracia de Dios, porque Dios, ¿verdad?, todavía sigue pues dándoles oportunidad para que, pues si no conocen a Dios, ¿verdad?, y si conocen a Dios, para que sean ejemplo, entonces, y guíen a los más jóvenes. Entonces nosotros por eso vemos en la palabra de Dios que viene una nueva transición en la cual nuevamente los seres humanos van a llegar a tener una vida muy longeva, muy larga, de 1000 años. Por eso nosotros vemos que nuestro cuerpo se deteriora muy rápido. Y podemos, ¿verdad?, hacer una comparación con la edad. Por ejemplo, un año creo que en los gatos o en los perritos, no sé, en las mascotas, creo que en los perros, un año humano para una mascota, para un perrito, pues son 7 años, ¿verdad? A los 13 años, ¿cómo está un joven, un niño, viendo la transición? Imagínense un perrito a los 13 años, multipliquen 7 por 13, ¿verdad? Ya nosotros vemos que ya pasa de los, casi llega a los 100 años. 7 por 3, 21, 7, casi llega a los, ya está anciano ese perrito. Y pues una persona de 13 años, pues oigan, es todavía un niño. Ah, bueno, así es. Así era en aquel tiempo, ellos vivían pues 1000 años. Nosotros no llegamos ni a los 200. Creo que no hay ningún ser humano que haya llegado a los 200 años. La nueva generación en el reino milenial, la Biblia nos dice que nuevamente van a volver a tener esa vida larga, esa vida de 1000 años. Además,
es algo interesante porque la primera generación de Adán hasta Noé, pues se calcula que duró casi 1000 años, un milenio. Y el milenio con el Señor Jesucristo, el tiempo con el Señor Jesucristo en su reino, va a ser también un milenio. Los otros 4000 años que el ser humano tiene en la tierra, bueno, al menos lo que nosotros sabemos de los seres humanos, pues imagínense, son 400 años de muchas generaciones, 4000 años, perdón, de muchas generaciones, que pues no llegamos ni a los 200 años, pero en el milenio nuevamente los nuevos nacidos, porque ya nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, pues ya nosotros vamos a ser de alguna manera, porque la Biblia dice que vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo, pero eso solamente va a aplicar para la iglesia. Ya lo veremos cuando lleguemos al libro de, aquí en Apocalipsis capítulo 17, capítulo 21, capítulo 20, creo que es 20, donde habla de la Nueva Jerusalén, donde habla del árbol de la vida, donde habla de las naciones que van a ser bendecidas con ese árbol de la vida, que es para la sanidad de las naciones. Pero la iglesia pues ya no va a tener, hasta cierto punto, ya no va a tener necesidad de eso. Pero bueno, ya cuando lleguemos ahí vamos a hablar. Por eso nosotros como iglesia, esta generación tiene una bendición. Pues oigan, imagínense, si nosotros hubiéramos nacido en el tiempo de los que pelearon en Jericó, porque ustedes saben, está la generación, los 12 hijos de Abraham. Esos 12 hijos llegaron a Egipto, 400 años, varias generaciones. Si nosotros hubiéramos nacido en una generación de esas, estuviera en nuestra mente una promesa que era que nosotros íbamos a ser liberados del yugo de Egipto. Y la promesa era de que íbamos a ir a una tierra prometida. Y nosotros vemos que esa generación, bueno, varias generaciones solamente lo escucharon, pero llegó una generación que fue liberada, que fueron los que salieron de Egipto en la Pascua. Y hubo otra generación, porque esa generación tampoco entró a la tierra prometida, otra generación que sí fue la que entró a la tierra prometida con Josué. Entonces nosotros estamos hasta cierto punto en un camino en el cual nos va a guiar a la tierra, bueno, al milenio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces va a haber una generación que va a nacer en el milenio, y esa generación, pues muchos de nosotros que ya existimos, la vamos a poder ver, y nosotros vemos a través de la palabra de Dios que pues iban a ser los que van a vivir 1000 años, y aún así nosotros tenemos como Abraham una promesa, que es que vamos a tener, que nuestra morada no es terrenal, porque en el milenio vamos a reinar en la tierra, vamos a ser con el Señor Jesucristo los que gobiernen la tierra, porque por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Y cómo es un rey? Un rey se tiene que aprender toda la ley de Dios. Ese es el protocolo que tiene que aprender. Y un sacerdote pues también tiene que saber todos los estatutos de Dios. Por eso nosotros vemos que tenemos que estar preparados para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, o si nos toca ver el arrebatamiento, ¿verdad?, que no es tan, no sé, estar preparados para todo eso, porque nuestra vida, como les decía, no es de 1000 años como en aquel tiempo. Nuestra vida es muy corta y tenemos que aprovecharla en los caminos del Señor. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos deja registros de lo que fue, de lo que es en este tiempo y de lo que vendrá, porque si hablamos de este tiempo, ¿verdad?, está en la palabra de Dios lo que pasa en este tiempo. La Biblia dice, hablando el Señor Jesucristo de una parábola donde le dice, ¿verdad?, el juez injusto,
donde una viuda le dice, hazme justicia, ¿verdad? Y el juez no le hace justicia hasta que se harta, dice, pues yo ni temo a Dios, yo ni sirvo a Dios ni nada, pero como esta viuda me está pidiendo que le haga justicia, pues le voy a hacer justicia para que ya no pues, delata, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo termina estas palabras, dice, cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe. Un día vamos a estudiar esa parábola, porque ¿qué tiene que ver eso con la justicia y todo eso? ¿Saben por qué? Porque la injusticia, la maldad, sobre todo la injusticia, agárrense porque se va a salir con la suya. Vamos a ver en los tiempos, ¿verdad?, que descaradamente la injusticia se va a sobreponer sobre la justicia por un tiempo. Y por eso el apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza. Entonces por eso nosotros vemos que, y no solamente eso, sino que Daniel, el profeta Daniel vio cuando Satanás tomaba el control de, pues sí, de este mundo, porque de acuerdo al Apocalipsis este mundo se le va a ser entregado, y la Biblia dice que va a vencer a los santos, a la iglesia. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Daniel vio todo eso, dice que Daniel quedó, porque aún dice que se sobrepuso, o sea, se le puso al tú por tú al arcángel Miguel, el arcángel más poderoso, bueno, al menos lo que la Biblia dice. O sea, que no crean que Satanás no tiene fuerza, no. El Señor Jesucristo muchas veces estuvo hablando, ¿verdad?, de Satanás, de las artimañas y de todo eso. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, hallaré fe. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que cuando, eso lo vamos a estar viendo, que cuando Dios en el trono, abajo del trono, dice que había una multitud que le decían, ¿hasta cuándo, Señor? Venga la sangre de tus santos. Y Dios todavía le dice, cálmense, no se desespere, cálmense, le dice, ¿verdad? Esperen a que el número de sus hermanos sea completado. Imagínense hasta en el mismo cielo los hermanos, bueno, no sé si estemos allá, yo creo que tal vez vamos a estar allá ya a ese tiempo. Vamos a decir, oye Señor, pues ¿qué vas a restaurar el reino? ¿Vas a ir ahí o qué? ¿O vas a seguir que el maligno siga saliendo con la suya? Es lo que la Biblia dice. Por eso a veces la paciencia de Dios, ¿verdad? Yo no sé, pero a veces honestamente, y yo pienso que todavía no empieza, honestamente sí se quiere uno desesperar por toda la injusticia que pues, vemos alrededor del mundo. Pero por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que la Biblia dice, porque el día que nosotros reinemos con el Señor Jesucristo, pues nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que nuestro lamento va a ser convertido en baile, en gozo, nuestro llanto en gozo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que pues Dios nos deja saber todas estas cosas para que nosotros sepamos que no, pues sí, dónde estamos. En el futuro, pues también nos habla del futuro. También nos habla del futuro, de lo que viene. Y nosotros vemos aquí en el Apocalipsis está un poco combinado el juicio de Dios, porque nosotros vemos que cuando los dos testigos estén aquí en la tierra, ellos van a estar todavía predicando el Evangelio, vestidos de lino, vestidos de silicio, o sea, vestidos de negro, que eso representa el arrepentimiento en el corazón de los seres humanos. Es que yo no me tengo que arrepentir, como una persona hace mucho tiempo que le predicaba a su hermano y le decía, oye, acepta a Cristo, que Cristo es la verdad y la salvación. Tenemos que arrepentir. Y decía, no, yo no tengo que arrepentirme de nada. ¿Verdad? Era de otra religión y eso. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser personas que sabemos pedir perdón. ¿Verdad? Pues sí, siempre. Si Dios dice, ¿verdad? La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. Bueno, sí, eso
está bien, ok, bueno, si no juzgan a uno, entonces eso nos llama a pedir perdón todos los días. Padre, perdóname, Señor. En mi inconsciente, en mi vida, en mi mente, no, yo pienso que no ofendí a nadie, Señor, pero si tu palabra dice que soy culpable, perdóname. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que sí. Tenemos que, ese es el primer paso para la salvación, para la humildad, para la mansedumbre, que pues tanto necesitamos, porque imagínense, ahorita ya quieren hacer una guerra con todo el mundo, pero bueno, entonces por eso nosotros vemos que en el Apocalipsis nos habla del futuro venidero. A Daniel se le dijo que sellara estas palabras, al apóstol Juan se le dice que no selle estas palabras. Hay unos ángeles que se paran en el mar y en la tierra y pregonan algo a voz y dice, esas palabras de esos ángeles, séñalas. Y ya, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí, pues vamos a ver qué era lo que pasaba ahí. Pero ahorita nosotros estamos dándonos, el apóstol Juan nos está dando una imagen de más o menos lo que es el ambiente, se puede decir, el ambiente en el tercer cielo, en el reino de Dios. La vez pasada estuvimos hablando de lo que era el jaspe. El jaspe es de color rojo, y bueno, verdad, ya estuvimos viendo todo eso, porque aquí en el capítulo 4, versículo 2, 3, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Cuando se menciona el trono, se menciona el reino de Dios, ¿verdad? Porque pues, ¿qué es lo que hace un rey? Gobierna, habla del gobierno del Señor Jesucristo, del gobierno de Dios. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí nos habla de 3 piedras preciosas para, pues, darnos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es el ambiente allá. Y también nosotros vemos que esas piedras en la palabra de Dios, aparte de lo bonito que son, aparte del resplandor, de los colores tan, pues la verdad son bonitos, que reflejan, nos habla también de la palabra de Dios de significados que tienen. La vez pasada estuvimos hablando del jaspe, ¿verdad? Del jaspe. Y ahora vamos a hablar de lo que es la cornalina, que también nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es o sardis. A ver, permítame, dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a jaspe y de cornalina, sí. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que que los colores, lo que significa la esmeralda, pues vemos que habla del nuevo comienzo, de nueva vida y todo eso. Pero ahorita vamos a enfocar en el cornalina. La palabra cornalina es como una especie de, bueno, hay diferentes piedras, pero es como una especie de rojizo, como sangre. Esta piedra es la más común, porque hay otros colores, pero esta es la más común. Asociada con la gloria de Dios, la vestimenta del querubín protector y los cimientos de la nueva Jerusalén. Porque esa piedra también la tenía Satanás cuando era el querubín protector. Y nosotros vamos a ver para aquí en esta piedra, ¿verdad? Vamos a ver que, bueno, ahorita dice que del querubín protector y los cimientos de la nueva Jerusalén. Se destaca en el pectoral del sumo sacerdote también, representando belleza y santidad. Porque nosotros vimos la vez pasada también, ¿verdad?, que estas piedras representan la ciudad santa, representan las 12 tribus de Israel. Y nosotros vemos que la Biblia nos dice de las piedras preciosas que Satanás tenía 9 piedras. No las detalla mucho, pero nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que era su vestimenta.
de piedra de jaspe, de piedra de eso, de todo eso. Y si nosotros vemos que si los sumos sacerdotes nos dijeran, ¿verdad? También, ¿no? Pues es que las piedras del sumo sacerdote, la vestimenta, perdón, del sumo sacerdote es de piedra preciosa, de lino fino, de oro, tejido, ¿verdad? De oro y todo eso, nos dirán, ok, qué bueno, ¿verdad? No dan muchos detalles, pero nosotros vemos que del sumo sacerdote sí da detalles. ¿Por qué? Porque hasta dice la manera en la que tiene que ir hecha la vestimenta del sumo sacerdote. Pero con Satanás no dice esas cosas. Con Satanás solamente dice, ¿verdad? Y tu vestimenta y los primores de tus amoriles estuvieron preparados desde el día de tu creación. Querubín protector. Donde nosotros vemos y también le dice que era el sello de la perfección. Y la palabra de Dios dice que nadie, ni Daniel, lo especifica bien, nadie era más sabio que él. Era el sello de la perfección de Dios en el cielo. ¿Y qué le pasó a este querubín protector? Pues la verdad, vimos, ¿verdad?, que cómo cayó del cielo. Dice, ¿verdad?, cómo caíste, querubín, hijo de la mañana. ¿Verdad? Y nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando nosotros nos damos cuenta de que toda la creación del ser de Dios tiene un poder impresionante que Dios nos dio, que es el libre albedrío, que nosotros decidimos pues sí, a quién servimos. Porque imagínense, mire, yo no diría, ¿verdad? Porque tenemos que analizar porque a veces vemos la Biblia y decimos, no, pues sí, ¿verdad? Es una historia, eso no es una historia, habla de nosotros. Porque nosotros vemos a Satanás, que la Biblia dice que por la multitud de tus contrataciones, el original quiere decir, por los muchos tratados que tú hiciste, por los muchos tratos que hiciste. ¿Y cuál fue ese trato? Que hizo un trato con la tercera parte del cielo, que dijeron, vamos a derrotar a Dios, a derrocar a Dios. Ese fue el trato. Esa fue la multitud de las contrataciones que hizo. Vamos a derrotar a Dios y nos vamos a hacer los que mandamos. Imagínense, un ser creado por amor de Dios. Dios, la Biblia, cuando los querubinos llaman a Dios santo, perdón, los serafines, ¿verdad? Dicen, santo, 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 ¿verdad? Oh Señor Dios de mi bueno, eso, ¿verdad? Está diciendo la palabra santo, quiere decir apartado, separado de la creación. Nosotros, aunque nos juntáramos todos los seres creados, nunca vamos a ser igual a Dios. Dios está, pues, ¿cómo les diré?, en otra esfera, en otro nivel. Nosotros somos seres creados, tanto los ángeles como nosotros, seres humanos. De verdad, y hay personas que quieren hasta quieren mandar a Dios, por favor. Qué ignorancia tan más grande. Dios está por encima de esos seres poderosos. No podemos ni siquiera imaginar ser igual a Dios. Eso está fuera, deberían de estar fuera, pero bueno, el diablo nos engañó y nos dijo, ¿verdad? Y serán como dioses, y ahí estamos de creidotes. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando este querubín, ya Dios lo echó, ¿verdad? La Biblia dice que de su interior salió fuego y toda su belleza, porque era hermoso, toda su belleza, ¿verdad? Pues quedó horrible. Y ahora la Biblia dice que se disfraza, como cuando va con Job, en el libro de Job, que dice que Satanás estaba entre ellos. Pues oigan, si lo ven todo quemado, van a decir, hey, ese es el diablo, no te le acerques, Satanás. Pero como estaba, ¿verdad?, con su disfraz, y Dios, ¿verdad?, le dice, a ver, venga para acá, Satanás, ¿de dónde vienes? Ay, ¿a poco aquí estás? ¿Sí? No, Señor, pues vengo de rodear la tierra. Pero bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que después de esa derrota, pues no aprendió, sigue molestando todavía. Sigue peleando con Dios ¿cómo se llama?
en la tentación. Y después de este tiempo, después de esta era, cuando el Satanás sea atado y lanzado al lago de fuego, al abismo por 1000 años, como la vez pasada dijimos, cualquiera diría, no, pues es que ya va a salir, no se golpes de pecho, ay sí Señor, por mi culpa, háganle caso a Dios. El diablo va a salir a juntar a todos los seres humanos para seguir peleando contra Dios. ¿Por qué? Bueno, pues hay que preguntarnos muchas veces también a veces por qué nosotros peleamos con Dios una y otra vez. ¿Verdad? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que somos seres creados. Y la palabra de Dios, el libro del Apocalipsis, toda la palabra de Dios nos habla del amor de Dios que tiene para con nosotros. Nos habla y nos dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo. Nos habla y nos dice que fuimos su creación, que Él sopló aliento de vida en nosotros, que sin Dios nada podemos hacer, que nuestra vida en este tiempo de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué gracia? Porque Dios extendió su misericordia a todo el mundo a través del Señor Jesucristo. Porque antes eran los judíos, tenían que circuncidarse y bueno, hacer cosas. Y ahora solamente, ¿verdad?, es a través del Señor Jesucristo que nos lleva su palabra de Dios, las leyes de Dios, porque ¿con qué leyes vamos a vivir? No podemos vivir con la ley del mundo, ni mucho menos. Entonces, por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Dios, ¿verdad?, nos dice que para Él nosotros, imagínense, dice la Biblia en un versículo que Dios no perdonó a los ángeles, creo que es en Hebreos. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles, jamás. Sino que los encerró, creo que es en el libro de Judas. Los encerró, ¿verdad?, en prisiones de oscuridad. Y con nosotros, los seres humanos, no solamente nos perdonó, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tal vez todavía no entendemos esa magnitud de palabras, pero Dios nos ha dado, ¿verdad?, un privilegio que pues ni el mismo Satanás tiene, que es, ¿verdad?, que seamos hijos de Dios, que seamos como Cristo, ¿verdad? Que cuando en la resurrección, en el arrebatamiento, la Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Ya después de eso, bueno, ya los que vienen atrás de todo eso, después de eso, pues no van a tener ese privilegio. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que eso es lo que nos habla el Apocalipsis, nos habla de las cosas celestiales, cosas espirituales. No nos habla solamente del juicio, de hecho el juicio está ahí, ¿verdad? Pero muchas veces solamente nos enfocamos en el juicio y no vemos todas las bendiciones que Dios nos está ofreciendo en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis. Y pues ya la semana que viene vamos a hablar de la piedra de cornalina, ¿verdad? Porque ahí vamos a hablar un poquito más a detalle de todo esto, porque es que todas las palabras que Dios nos deja escritas en su palabra tienen una profundidad pues muy grande en la eternidad de nuestra vida y en nuestra realidad, para que nosotros seamos transformados y para que por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser renovados con el espíritu de nuestra mente, pero tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, con la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ser transformados, porque nos programamos con la palabra de Dios o el mundo nos va a programar. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la Biblia dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme está escrito en él. Y entonces, ¿verdad?, todo salga bien. Pero bueno, pues ya la semana que viene seguimos, porque definitivamente el Apocalipsis es un libro de verdad que muy interesante. Profundizar en las palabras del Apocalipsis pues nos va a llenar de esperanza, de dicha, ¿verdad? Y nos va a llenar pues de esperanza, ¿verdad? Porque nosotros vemos que pues sí, las cosas están cambiando cada día más. Y bueno, pues vamos a estar hablando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor.
que nos sigas guardando, fortaleciendo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Síguenos llenando toda verdad, toda justicia, Señor. Te damos gracias, Padre. También bendice, Señor, a los que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria.